carácter y todo lo que Él hace lo hace basado en principios, no en emociones. Y nosotros debemos ser igual. Somos hijos e hijas de Dios que viven bajo los principios de Dios. Y la semana pasada, pues hablamos acerca del principio de la autoridad. Es uno de los principios más importantes, más fundamentales que hay en la Biblia, porque todo lo creado está creado por la autoridad de Dios, ¿verdad? Y todos los que conocemos a Dios, nos tenemos que someter a esa autoridad de Dios. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos conocidos, dice la Biblia, por nuestra desobediencia. El hombre natural es desobediente, veíamos la vez pasada, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a ser maduros y vamos a fructificar, lo vamos a lograr solamente si entendemos y practicamos este principio tan poderoso que es el principio de la autoridad. Le puse por título al tema de ahora, ¿por qué debemos vivir bajo autoridad? Porque un cristiano se tiene que someter a la autoridad. Vamos a través de los tres cosas que quiero que veamos esta mañana, tres subtemas. Quiero que veamos por qué nos tenemos que someter a la autoridad. ¿Por qué es tan importante? Es porque la semana pasada vimos que toda autoridad viene de parte de Dios. Juan 19:9, cuando Jesús había sido preso, ¿verdad? El Señor estaba ahí en el pretorio, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pilato, según lo que acababa de escuchar acerca de Jesús, se vuelve otra vez al pretorio y le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió respuesta. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? O sea, ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Dijimos que Dios establece autoridades delegadas. Y las autoridades delegadas son personas que representan a Dios, ya sea que lo sepan o no, ¿verdad? Y Pilato era una autoridad delegada. Y él como que se desubicó, ¿verdad? Y él pensaba que él era una fuente de autoridad. Pero Jesús le dice lo siguiente. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Toda autoridad delegada en la tierra, en donde sea que esté, ya sea secular o ya sea espiritual, es una autoridad que ha sido delegada por Dios. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría para que nos hable esta mañana y podamos ser gente que camina bajo autoridad. Padre, te damos gracias en esta mañana y establecemos tu reino, Señor, a través de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nuestros corazones y nuestros pensamientos se sometan a tu autoridad, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control y el dominio de este lugar, de las palabras que yo voy a hablar, Señor, que tú puedas edificar tu iglesia, porque queremos ser una iglesia entendida en este poderoso principio de la autoridad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con un tema, ¿verdad?, que es bastante fuerte. Es un relato de Levíticos capítulo 10, Levítico 10 del 1 al 3. Espero que no sea algo muy pesado, ¿verdad? Porque a lo mejor dice, el pastor nos agarra en ayunas para hablar de esto. Pero habla de unos jóvenes que no se sometieron a la autoridad de Dios. Y podemos ver las consecuencias, ¿verdad?
podemos contestar la pregunta ¿por qué debemos de someternos a la autoridad? Antes de ver este relato, yo quiero decirle, nos debemos someter a la autoridad de Dios porque es la única forma de honrar a Dios correctamente y evitar ser disciplinados por Él. Aquel que no se somete a la autoridad va a ser disciplinado por Dios, ¿verdad? Ya sea hijo de Dios, y si no es hijo de Dios, pues peor tantito, ¿verdad? Mire, aquí nos habla un relato muy tremendo. Vamos a leerlo. Es Levítico 10, del 1 al 3. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Wow. Estos jóvenes que nos relata la Biblia aquí no eran jóvenes comunes y corrientes. No eran muchachos que se filtraron ahí en Israel, ¿verdad? Y estaban ahí sirviendo cerca de Moisés y cerca de Aarón como advenedizos. No. Estos jóvenes eran nada menos que hijos de Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Aarón, de Moisés, perdón. Nadab era el posible sumo sacerdote para suceder cuando ya no esté su padre Aarón. Fíjese, estos jóvenes tuvieron la bendición y el privilegio de subieron con Moisés al monte Sinaí hasta cierta altura, ¿verdad? Ahí se quedaron y tuvieron un palco, ¿verdad? Y pudieron observar de lejos, más cerca que el pueblo, cuando Dios le hablaba a Moisés. Y cuando ellos llegaron a fíjese, dice el Éxodo 24:9, nos relata algo bien padre, de lo que estos muchachos tuvieron el privilegio de vivir, ¿verdad? Dice Éxodo 24:9, y subieron Moisés y Aarón y sus hijos, no lo dice ahí, pero lo implica Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. El que sigue, vea lo que dice. Y vieron, ¿a quién? ¡Wow! Vieron a Dios. Y había debajo, imagínense nada más, era como una nube que se había bajado, ¿verdad? Y estaba, dice ahí, yo así me lo imagino. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel. Y otra vez dice que vieron a Dios y ahí pues llevaban lonche, ¿verdad? Y ahí hicieron una fiesta esperando a Moisés. Fíjese, el relato que leímos ahorita, dice la Biblia que cada uno de estos jóvenes tomaron su incensario porque ellos ofrecían el incienso todos los días. Ellos tenían el trabajo, ¿verdad? La obligación de ofrecer incienso cada día delante de Dios. Pero dice la Biblia que ellos tomaron su incensario y ofrecieron a Dios fuego extraño que Él nunca les mandó, y Dios se molestó. Y dice que el fuego los consumió, o sea, murieron inmediatamente. Qué muerte tan trágica y tan impactante para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora,
Se piensa que esto sucedió por dos posibles causas. La primera es que tal vez tomaron fuego de otro lado que era diferente del altar de bronce. Mire, cuando empezaron los sacrificios, el primer día que establecieron el tabernáculo, cayó fuego del cielo como una respuesta de la confirmación de Dios. Y los sacerdotes, los que servían en el tabernáculo, debían conservar el fuego sin que se apagara. Así como un piloto, se me figura ahí, ¿verdad? Estar ahí conservando el fuego, tenían que mantenerlo, que no se apagara ese fuego, porque era de origen divino. Y tal vez, ¿verdad? Ellos tomaron fuego que ellos mismos incendiaron. Era un fuego diferente al que Dios quería que ellos usaran para el servicio de las cosas de Dios. Entonces, tal vez esa es una posible práctica, ¿verdad? Una posible suposición. Otra suposición que tal vez puede ser, y está respaldada por lo que dice acá, es que a lo mejor ellos se acercaron a servir y cuando entraron al tabernáculo, ellos iban borrachos, ¿verdad? Fíjese lo que dice Levítico 10, 8 al 10. Esto está tremendo, para que lo leamos bien. Levítico 10 del 8 al 10 dice lo siguiente. Y Jehová, ya que pasó esto, dice que Jehová habló a Aarón y le dijo, versículo 9, tú y tus hijos contigo no deben beber vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Tal vez es porque pues ellos se pusieron briagos, ¿verdad? Se emborracharon ahí, se echaron una de en blanco, me muero, ¿verdad? Y se les hizo fácil servir a Dios sin limpiar su corazón. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? ¿Cuántos sirven en algo a Dios? Esto es algo tremendo. El que sigue, por favor. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Volvamos al 3, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? 10:3. Y esto es para nosotros, ¿eh? Eso lo tenemos que leer. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Jehová habló diciendo, en los que a mí se acercan, ¿me qué? Me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué será más santo para Dios? ¿Acomodar sillas o predicar aquí enfrente? Las dos cosas. ¿Qué será más santo para Dios? Subir a tocar un instrumento aquí, ¿verdad? O lavar baños. Es lo mismo. Entonces, fíjate, qué importante es que nosotros sirvamos a Dios con un corazón limpio. Que todo lo que hagamos para Dios, lo hagamos con un corazón íntegro, ¿verdad? Estos jóvenes habían sido puestos como ayudantes de su papá. Ellos tenían que estar sujetos a la autoridad de su papá. Ellos no podían y no debían servir en forma independiente. Lo que Aarón les decía, ellos debían de hacerlo. Si Aarón no se movía, si Aarón no... Ellos tranquilitos, estaban relajados, ¿verdad? Entonces, fíjese, el servicio comenzaba con Aarón, no con ellos. Ahora, una pregunta importante e interesante que podemos hacernos esta mañana. ¿Qué significa levantar fuego extraño? ¿Sabe qué significa? Servir a Dios sin haber recibido órdenes. Servir a Dios o tratar de servir a Dios
sin someterse a la autoridad. A Nadab y a Abiú se les hizo cosa sencilla, ¿verdad? Y sin importancia el hacer lo mismo que su padre. Si él puede, pues nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos que el fuego extraño tiene origen en la iniciativa del hombre y no en la voluntad de Dios. De hecho, aquí no se necesita conocer la voluntad de Dios. En la obra de Dios no es lo mismo ir por iniciativa propia que ser enviados por Dios, ¿verdad? Y quiero decirle algo, mire, yo estoy aquí con mi familia, no porque nosotros quisimos venir. Nosotros estamos aquí porque fuimos enviados por nuestras autoridades, ¿verdad? Es que importante es, fíjese, ahora es triste, ¿verdad? Pero México está conocido como una gran parte de la obra en México se ha iniciado como producto de divisiones de iglesias. Imagínense, un grupo sale enojado, se van y dicen, no, ¿sabes qué? Pues ¿quién es el más vivo aquí? Pues tú vas a ser el líder, ¿verdad? Y entonces ahí arman ahí el grupo, ¿verdad? Y empiezan a hacer lo que ellos piensan que está bien. ¿Eso cree que le agradará a Dios? No, ¿verdad? Fíjese que a Dios le importa que haya fuego en el altar. Pero a Dios le importa más la naturaleza del fuego que nosotros estamos levantando para Él. A Él le importa cuál es la naturaleza de nuestro corazón para servirle a Él. ¿Cuántos están captando lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana? Qué importante es que todo lo que nosotros hagamos para Dios, lo hagamos dentro del espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad. Esto es algo muy valioso. Porque si nosotros hacemos esto, vamos a hacer una iglesia. Mire, yo le digo algo, y se lo digo con todo mi corazón. No nos podemos enorgullecer que el pastor de esta iglesia sea un tipo capacitado, teólogo. No, la verdad es que no. Somos medios brutos. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos envió. En eso sí le damos gracias a Dios. En eso podemos estar agradecidos con Dios, que somos una iglesia que inició por la iniciativa de Dios, no por la iniciativa de nosotros. No venimos porque se nos ocurrió, ¿verdad? O porque quisimos hacerlo. No, venimos porque Dios genuinamente nos mandó para acá. Y sabe que nosotros podemos ver el libro de Hechos, ahorita que lo estamos estudiando, todo lo que los apóstoles y los discípulos hacían, lo hacían bajo esa cobertura de autoridad. Hechos 13, del 1 al 3, Hechos 13 del 1 al 3 nos dice, ¿verdad? Que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, puro pesadote, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2, ministrando, sirviendo a estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo estaba pensando, bueno, ¿a quién voy a mandar? Voy a mandar a este, lo voy a poner acá, lo voy a poner allá, ¿verdad? Y dice el 3, entonces habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los mandaron, ¿verdad? Estamos viendo en el grupo de servidores cómo debemos imponer manos, porque es una transferencia de autoridad, ¿verdad? Es una transferencia de espíritu, de servicio. Vemos también Jonás capítulo 1, versículo 1, como Dios es el que mueve el corazón
de sus siervos para que hagamos. Mire, esto que sucedía en Hechos está vigente todavía. Nosotros no estamos, Hechos, yo digo que Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo todavía. Todavía se siguen escribiendo capítulos. Nosotros estamos escribiendo esos capítulos que faltan para el libro de Hechos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo bajo la cobertura y la dirección de la autoridad de Dios. Dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. 2, por favor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, fíjese, no solamente Dios nos manda hacia un lugar, sino que nos da un mensaje para llevar. Nos da un propósito para el cual nos envía, ¿verdad? Hechos 9:15. Hechos 9:15, cuando se acuerdan que Pablo es tumbado de donde venía, ¿verdad? Y cae al suelo y le pregunta, ¿se acuerdan las dos preguntas de Pablo? ¿Quién eres y qué quieres que yo haga, Señor? Se acabó la rebeldía. Ya no es a donde yo piense o donde yo quiera, no es a donde Dios me mande. Es el que Dios, a donde Dios disponga que yo vaya, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Pablo estaba ciego, porque se quedó ciego por varios días, manda a este hombre, ¿verdad? Ananías. Y Ananías ahí como que forcejea un poquito con Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor de Pablo. Pablo era un golpeador de cristianos, ¿verdad? Y era un hombre con mucha autoridad en el mundo religioso judío. Y Dios le dice al Ananías, ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El que sigue, por favor, al 17. Dice, fue entonces Ananías a orar por Pablo. Si nosotros vemos el tamaño de Pablo, humanamente hablando, el tamaño de Pablo era muy grande. Era un hombre muy preparado, muy culto, muy conocido en el mundo religioso, ¿verdad? Tanto que Ananías tenía temor de Pablo. Pero Dios le dijo, ve y ora por él. Entonces fíjese, dice que entra a la casa y pone sobre Pablo sus manos y le dice el propósito para el cual había ido. Hermano Saulo, ahora ya era cristiano, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Pablo se pudo someter a un hombre como Ananías, que era un hombre con un nivel humanamente de preparación muy bajo? ¿Sabe por qué? Porque iba enviado por Dios. Amado, si tú vas enviado por Dios, Dios te va a respaldar. Si tú haces lo que haces, si tú sirves a Dios y lo haces bajo la obediencia y bajo la autoridad de Dios, ¿quién te podrá hacer frente? Porque dice la palabra, si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿por qué debemos someternos a la autoridad? Quiero preguntarles algo. ¿Qué clase de iglesia piensan que Dios está esperando que va a levantarse en este tiempo de oscuridad? ¿Qué clase de iglesia es la que va a ganar a los perdidos que están viviendo en oscuridad? ¿Una iglesia pasiva? ¿Una iglesia tibia, verdad? ¿O una iglesia que camina bajo la autoridad de Dios? Efesios 6:10 nos dice, fíjese,
Ahora que estuvimos esta semana en un congreso de pastores, es interesante, fue fuera de la ciudad, que dos de los temas que se estuvieron tocando ahí, uno fue autoridad y otro es oración. Y esos son los temas que estamos viendo aquí, ¿verdad? En las células, y estamos hablando de eso. Entonces, estamos conectados. Dios quiere que la iglesia se levante y responda al nivel de lo que el mundo necesita para ser rescatado. Y cuando digo el mundo, hablo de la gente que está en el mundo, ¿verdad? Efesios 6:10 dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, a través de la oración. Vístanse, ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A ver, cuando leemos esto, ¿de qué nos habla? Es un ejército, el del mundo, así todo, cada quien hace lo que se le pega la gana, todo desordenado. No, es un ejército bien organizado, comandado por Satanás, ¿verdad? Ahora, nosotros, fíjese, el Señor es conocido en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes son los ejércitos aquí en la tierra? En el cielo son los ángeles. Pero en la tierra, a ver, en la tierra, ¿quiénes son los ejércitos? Levanten la mano quienes son parte del ejército. La semana pasada hicimos un simulacro de aquí de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, fíjese, solamente una iglesia sometida a la autoridad de Dios va a tener autoridad para hacer retroceder al mundo y arrebatar a aquellos que viven esclavizados por Satanás. Solamente una iglesia, ¿verdad?, que vive bajo autoridad. Bajo autoridad. Fíjese lo que dice Santiago 4. 4:7. Nos da la receta para poder vencer al diablo. Y no solamente en el mundo, sino también en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra propia vida. Dice la Biblia, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo. Solamente podemos resistir al diablo si nos sometemos a Dios. Si nos ponemos bajo su autoridad. Si vivimos una vida de obediencia, si vivimos una vida dentro de la voluntad de Dios, resistan al diablo y éste va a huir de nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Y seamos una iglesia que camina bajo autoridad. Nosotros, en un principio, ¿verdad?, yo les soy honesto, cuando llegamos aquí, pues como la cosa se puso complicada, yo tuve al menos dos seriamente intentos de fuga. Y les he platicado, ¿verdad?, que pues quisimos jalar por otro lado. Ya habíamos hecho planes. Según esto, pues ya había conseguido todo por allá, ¿verdad? Porque hay veces nos dejamos llevar por las circunstancias, pero no por la voluntad de Dios. Y Dios nos volvió a traer otra vez. Me acuerdo que pues estábamos luchando, yo tenía muchas luchas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, donde quiera que yo sirva a Dios, pues es lo mismo, ¿no? Yo cuando escucho hablar a una persona que dice así, bueno, yo puedo servir a Dios a donde sea, siempre y cuando le sirva de corazón, ¿verdad?
Sí, pero en desobediencia. Y yo recuerdo que estábamos ahí luchando y mi esposa me dijo unas palabras, se los he compartido, ¿verdad? Que dice Felipe del Castillo, que es la secretaria del Espíritu Santo, su esposa, ¿verdad? Y recuerdo que yo no quería regresar para acá, ¿verdad? Y ella me dijo, bueno, tienes que definir si vas a estar a donde tú quieres estar o a donde Dios te mandó, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene un lugar dentro del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del reino de Dios. Y tenemos, ¿cómo la vamos a descubrir? ¿Sentados? ¿No? Sirviendo, trabajando, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, mira, métete a servir a donde sea. Si nunca has servido, sirve lo que sea. No importa. Al principio uno tiene como que nublado un poquito el panorama, ¿verdad? No sabe uno ni qué onda. Pero empieza a servir a Dios y si tú tienes un corazón obediente, Dios te va a guiar y te va a colocar en el lugar que Él tiene para ti. Pero si nunca sirves, si nunca te propones hacerlo, vas a vivir todo el tiempo, ¿verdad? Sin conocer la voluntad de Dios, y no servir a Dios es vivir en desobediencia. No hay bendición si no vivimos en desobediencia, ¿verdad? No hay crecimiento si no vivimos en obediencia. Una persona desobediente, una persona que no sirve, nunca va a crecer, nunca va a madurar espiritualmente. Siempre va a tener los mismos problemas, nunca va a tener autoridad en contra del diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es ese lugar que tú tienes para mí? ¿Ok? Entonces, tercera sección, y ya es la parte final, ¿verdad? Del sermón. Vamos a buscar un pasaje, Lucas 8:22. Lucas 8:22. Fíjese, quiero que veamos esta historia real. Esta historia está bien padre, bien hermosa, porque nos contesta las preguntas que hicimos en un principio: ¿qué es la autoridad y para qué sirve? Y para qué el Señor nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad a los hijos de Dios, porque toda autoridad, dijo Mateo 28, ¿verdad? 18, toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan. ¿Sabe qué significa, cuál es el significado de la autoridad? El derecho de establecer. Nosotros fuimos alcanzados por Dios y se nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios. Hay dos ministerios de la iglesia. Uno es la predicación del evangelio. Nosotros cumplimos la gran comisión y extendemos el evangelio por todo el mundo, lo acabamos de meditar, ¿verdad? A través de la predicación del evangelio. Tenemos esa responsabilidad. Nosotros como iglesia necesitamos predicar el evangelio. Pero la segunda encomienda de Dios es establecer el reino. ¿Y sabe cómo lo establecemos? Con oración. A través de la oración. Ahí en Mateo 18 lo vimos, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en las células. Dice la palabra de Dios, ahorita vemos esto, ya empezamos con esto. Dice, porque todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y solamente una iglesia que camine en autoridad va a poder tener y ejercer esa autoridad para poder atar y desatar. Ok, vamos a leer aquí Lucas 8:22. Es un relato bien interesante. Dice la palabra de Dios, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, ¿verdad? Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió.
¿ok? Dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjese, cuando Jesús entra en la barca y van al otro lado, ¿verdad? Los discípulos no tenían mucha noción, ellos simplemente seguían a Jesús, pero no sabían realmente a dónde iba Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús viene ahí, se duerme y empieza una tormenta a medio camino. Dice el versículo 24, dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. Ahora, esta no era una tormenta normal, ¿verdad? Los discípulos eran pescadores experimentados. Eran hombres que conocían del agua, del mar, ¿verdad? Así como José. ¿Dónde anda José? Tenemos un joven pescador acá, ¿verdad? Que sabe del movimiento de las aguas. No sé si en Chapala alguna vez haya habido una tormenta como esta. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero acá dice que los discípulos se asustaron. Y dice que por el miedo despertaron al Señor, ¿verdad? Porque se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Y dice que el Señor se levanta enojado, ¿verdad? Y reprende al viento y al mar. Ahora, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que como el Señor, sabiendo todo lo que iba a pasar, Él se durmió. ¿Por qué? Porque tenía dominio. Una persona que tiene autoridad, escucha bien, una persona que tiene autoridad o que vive bajo autoridad, tiene dominio sobre toda tempestad. ¿Sí lo creen o no? Ahora, los discípulos fallaron en dos cosas que muchas veces nosotros mismos fallamos. Número uno, permitieron que el miedo los dominara y tuvieron temor. Yo quiero a ver, que seamos honestos. ¿Cuántos han permitido que el miedo los domine? Sobre todo en el último tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, lo que pasó entre semana. ¿Cuántos han sentido temor así alguna vez? Yo he sentido temor, ¿verdad? Yo he sentido miedo. Humanamente hablando, uno, pues al ver las circunstancias, al ver, fíjate, uno puede dejar que la mente se empiece a ir, ¿verdad? Al ver las noticias. Oye, imagínate alguien, creo que en las noticias pasaron, en la televisión dijeron, si usted paga una cuota, le mandamos cada que hay una noticia importante a su celular, bendito Dios. ¿Para qué quiere uno estar recibiendo todo el día noticias desagradables, verdad? Si uno, imagínate, por ejemplo, no oras, no lees la palabra, dura 3 horas viendo noticias en la noche y te duermes, ¿con qué vas a soñar? Vas a tener temor, ¿verdad? Entonces, fíjese, dice la palabra 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Mateo 28:18, lo leímos hace rato. Mateo 28:18. Hay veces se nos olvida que el Señor está de nuestro lado. Él está con nosotros en la barca. Él va a un lado de nosotros, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido entregada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Verdad? El que sigue, hasta el 20, dice, por tanto, vayan. En este tiempo de incertidumbre, de tanto balazo, ¿verdad? Nosotros tenemos la confianza que vamos con la cobertura de Dios. Si yo estoy sirviendo a Dios, en todo lo que haga, Dios me va a guardar.
Y aún, amados, si Dios nos lleva a su presencia, ¿qué? ¿A qué le tenemos temor? ¿Cuántos se van a ir a la presencia del Señor? ¿Verdad? Nuestra vida le pertenece a Dios. Dice la palabra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Versículo 20, bautícenlo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y vean la promesa que Él nos hizo. He aquí, ¿qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Todos los días. Todos los días podemos estar confiados, ¿verdad? No debemos tener temor. Dios nos puso en este lugar para establecer su reino. Dios nos puso aquí para establecer su reino. Segunda cosa en la que ellos fallaron fue que no tuvieron discernimiento espiritual. No solamente tuvieron temor y aparte no tuvieron discernimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no era una tormenta simple. Era una tormenta espiritual. ¿Sabe por qué? Porque esto a donde Jesús iba era un plan de conquista de un reino invadiendo a otro reino. La Biblia nos dice, amados, que hay dos reinos en el mundo espiritual. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y la iglesia es responsable del avance del reino espiritual, del reino de los cielos, en el territorio a donde Dios nos ha puesto. A donde tú vives, si tú vives en Ajijic, en Ixtlahuacán, en no sé, donde vivas, Chapala, Riberas, Joco, ¿verdad? Dios te ha asignado ese lugar ahí, ¿verdad? Ahora fíjese, el avance de un reino es el retroceso del otro. Si un reino repliega al otro, el otro tiene que retroceder. ¿Cuál reino está avanzado y cuál reino está retrocediendo? Esa es responsabilidad de nosotros como iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, al ir al otro lado del lago, iba a recuperar un territorio lleno de oscuridad. Es por eso que los principados que estaban operando en el lugar donde Jesús iba, con los gadarenos, la región de los gadarenos, dijeron, entendieron, agarraron el rollo, dijeron, viene algo, ¿verdad? Y empezaron a atacar. Por eso dice la palabra ahí en lo que leímos ahorita, que el Señor reprendió al viento y a las olas y al mar. No reprendió en sí al agua ni al aire, reprendió a los espíritus que estaban agitando el agua y que estaban agitando el viento, ¿verdad? Jesús tenía discernimiento espiritual, por eso hizo esto. Ahora fíjese, Lucas 8:37 dice que este territorio, los llamados los gadarenos, estaba bajo el dominio de un reino. La palabra gadareno significa aprisionado entre paredes. ¿Usted cree que va a ser fácil el que nosotros podamos invadir el territorio espiritual de nuestros pueblos? ¿Usted cree que va a ser sin guerra y sin lucha? No, ¿verdad? Dice, entonces toda la multitud, fíjese, habla de la gente que vivía en el área de Gadara, los gadarenos. Dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó, después de lo que había hecho ya cuando llegó, le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Sabe que lo tenemos que hacer contra la oposición de la gente? La gente no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque están engañados, porque están cegados por los espíritus territoriales que operan en ese lugar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, esta semana en las células, bueno, no sé si esta o la otra, no me acuerdo,
vimos el pasaje de Daniel 10, 12, ¿verdad? Cuando Daniel está orando y tiene una lucha espiritual en Persia, porque Dios iba a traer una revelación poderosa espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces dice ahí la Biblia que llega un ángel, porque Daniel estaba orando. Después de orar, ¿se acuerdan cuántos días? 21 días estuvo orando, ¿verdad? Para que llegara la respuesta de la oración. Nosotros tenemos que insistir en oración, amados. Vaya a una célula. ¿Cuántos están yendo a una célula? Vaya a una célula. Si usted no va a una célula, tenemos células aquí en Ixtlahuacán, tenemos células en aquí, en Chapala, ¿verdad? Porque, a ver, párense los líderes de célula, vamos rapidito para que la gente los vea. De Chapala, ¿quiénes son? Aquí está Larry, Bárbara, de Ixtlahuacán. César, hermana Lulú, mande, Aguilillas, hermana Cintia, ¿verdad? Aquí con la hermana Fabi, la hermana Guille. Ahora, ¿qué días son? ¿Qué día? Martes, jueves, lunes. La hermana Guille, martes también. Vano Vicente, martes, ¿verdad? ¿Quién falta? ¿Son todos? Hermano Tino, ok. Martes, Ajijic, ok. ¿Quién falta? ¿De otro lado? Viernes Aguilillas también a las 5. Rubén, Buenavista. Ok, ¿quién más? ¿Ya son todos? Muy bien, gracias, jovenazos. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que entender que hay una lucha espiritual. Y ahorita estamos orando, ¿verdad? En las células y estamos viendo el tema de la oración. Dice acá, dice, el ángel que le trajo la respuesta a Daniel, le dijo lo siguiente: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El que sigue, por favor. Mas, fíjese lo que le dice el ángel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. O sea, hay principados, como dice Efesios 6:12, que operan en el mundo espiritual, que quieren impedir que las personas sean libres, así como los gadarenos, ¿verdad? Dice ahí, se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, que es un ángel bueno, el reino de Persia, el príncipe del reino de Persia, es un principado, pero satánico, ¿verdad? Y el arcángel Miguel, que es uno de los guerreros, es uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado esa autoridad para poder establecer su reino a través de la oración. Y yo sé que nosotros mismos luchamos con la carne, ¿verdad? Para no hacerlo, pero Dios quiere que lo hagamos. Y le digo una cosa, mire, todos los hijos de Dios tenemos la misma autoridad. ¿Sí sabía usted eso? La diferencia es que unos tienen más experiencia en manejar esa autoridad. El ejemplo que hemos puesto algunas veces, ¿verdad? De dos policías. Hay dos policías en un crucero muy transitado de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, ¿verdad? Uno que tiene 15 años ahí en ese lugar operando, y otro que tiene una semana que salió de la academia de policía. ¿Ok? Los dos tienen la misma autoridad, pero uno tiene más experiencia en usarla. ¿Ok? Usted no puede decir, es que yo no tengo autoridad. No, usted tiene la misma autoridad que un cristiano que tiene más tiempo, ¿verdad? El gordito, el que tiene 15 años ahí, no, chifla como si nada, ¿no? Y se mueve como pez en el agua. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, tiene conocimiento, ¿verdad? El otro es más timidón. Entonces nosotros tenemos que ejercer la autoridad, y la oración es algo verdaderamente importante para empezar a ejercer esa autoridad. Cuando nosotros atamos y desatamos. ¿Ok? Hay tres cosas que le quitan autoridad a los hijos de Dios. Número uno, el pecado. El pecado nos quita autoridad. Cuando un hijo de Dios anda en pecado, ¿cuántos han andado en pecado alguna vez?
Todos hemos andado en pecado alguna vez, ¿verdad? Nos arrepentimos, nos limpiamos, la sangre nos limpia, dejamos el pecado, seguimos, volvemos a restaurar la autoridad. Como contrario, ¿verdad? La santidad nos da autoridad. Segunda cosa que nos quita autoridad es la ignorancia. El diablo engaña a los ignorantes, ¿verdad? El diablo estafa a los ignorantes. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Si no conocemos la Biblia, vamos a creer las mentiras del diablo. ¿Cómo refutó el Señor Jesús las mentiras del diablo en la tentación? Escrito está, 3 veces. Escrito está, vete, no te voy a hacer caso. La palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Y tercer cosa que nos quita autoridad a los hijos de Dios, la rebeldía o desobediencia a nuestras autoridades. Cristiano que no es obediente no tiene autoridad. Solamente es autoridad y tiene autoridad aquel que se somete a la autoridad, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia, vamos a cambiar a Marcos, al relato de Marcos 5, 1. Está en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Dice Marcos 5, 1 y 2. Y vinieron, perdón, ya lo vimos. Déjenme buscarlo, Marcos 5. Es que me gusta más este relato de Marcos 5. Me lo voy a leer. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no da tantos detalles. Y yo quiero que usted vea, por favor, yo ahora que estaba estudiando este pasaje, la verdad que me sorprendí y vi cosas que ya lo había leído varias veces, pero me sorprendí de lo que sucedió, de lo que este hombre hizo. Si usted lee los relatos de Marcos, de Lucas, de Mateo, creo que en Lucas dice que andaba encuerado, ¿verdad? Que aquí lo describe, ¿verdad? Vemos cómo este hombre vivía en una oscuridad impresionante. De hecho, yo creo que es el caso más severo de una persona corrompida. Pero también vemos cómo la autoridad de Dios puede hacer que una persona se vuelva al camino de Dios. Dice acá la palabra, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, al territorio. ¿Sabe que Dios nos hace responsables por un territorio? Nosotros no somos responsables de un territorio en Guadalajara, por ejemplo, pero sí somos responsables del territorio que Dios nos ha dado. Dios no nos ha puesto sobre un terrenito, no, nos ha puesto sobre un territorio. Le dijo a Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, habla de territorios, ¿verdad? Dice ahí que viene Jesús a este territorio ocupado por principados, ¿verdad? Y dice que cuando él salió de la barca, dice que enseguida vino a su encuentro este hombre. Ahora, yo preguntaba, ¿verdad? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué este hombre, cuando supo de Jesús, en lugar de correr y esconderse, ¿por qué vino corriendo al encuentro con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque era un escogido de Dios. Y si este tipo era un escogido, bueno, no le digo tipo, este hombre, ¿verdad? Porque sería denigrante. Si este hombre era un escogido, ¿de dónde Dios no puede ir a rescatar escogidos? Fíjese el relato que nos hace la palabra. Versículo 2 dice que vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿en dónde? Y dice que nadie podía atarle, ni aún con cadenas, ¿verdad? Ni aún con cadenas. O sea, el tipo era
ingobernable. Ajá. Dile a tu vecino, no, te están describiendo a ti. Dile. ¿Ok? Y dice el versículo 4. Porque muchas veces, yo creo que este cuate tenía aterrorizada esa parte de ahí, ¿verdad? Imagínense un cuate gritando todos los días. Dice la Biblia que de día y de noche gritaba. Dice porque muchas veces así había sido atado con grillos y cadenas, más habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo éramos desobedientes? Éramos rebeldes, ¿verdad? Ok, dice ahí, versículo 5. Y de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Se lo imagina el cuate? ¿Se lo imagina en un estado verdaderamente? Bueno, tu hijo va a parecer un ángel, ¿verdad? Al lado de esto, dice cuando vio pues, vea el versículo 6. Y yo quiero que te preguntes, yo creo que cuando leamos esto, nos preguntemos honestamente, ¿cuántos el día de hoy, desde que nos levantamos, hicimos esto que hizo este hombre? ¿Cuántos de nosotros, fíjese, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué dice? Corrió, pero no corrió a huir, corrió a buscar a Jesús. ¿Cuántos corrieron en la mañana cuando te levantaste? Dijiste, Señor, no puedo solo, te necesito. Dice que corrió. ¿Y sabe qué se me figura? Al hijo pródigo. Se me figura al hijo pródigo. Había algo dentro de este hombre que necesitaba libertad. Había dentro de este hombre algo que le decía, hay un Dios que te puede hacer libre. Dice la palabra que este hombre corrió. Y luego el 6 sigue diciendo, y se arrodilló delante de él. ¿Cuántos en la mañana se arrodillaron delante del Señor? ¿Cuántos se postraron delante de él? Fíjate la lección, yo lo estaba leyendo y dije, wow, nunca, no me había puesto a pensar en que este hombre, fíjate, el que menos nos hubiéramos imaginado podía hacer esto. Es endemoniado, un hombre literalmente sin esperanzas, humanamente hablando. Cuando nosotros nos encontramos muchas veces con personas indigentes, nos causan repugnancia en la mayoría, y lo digo con tristeza, ¿sí o no? Veníamos en la carretera, nos paramos ahí en un Oxxo y había un hombre ahí, un jovencito semidesnudo, ¿verdad? Hurgando entre la basura. A legua se veía que era un hombre que consumió droga, ¿verdad? Y se perdió. ¿Cuántos gadarenos hay que están esperando que una iglesia con autoridad vaya y los rescate? Una iglesia que se interesa por la gente. ¿Cómo crees que está Dios esperando que reaccione la iglesia en este tiempo? Que aún los mismos delincuentes, hay que estar orando por los delincuentes. ¿Usted cree que un delincuente se puede arrepentir y buscar a Dios y correr como si este hombre lo hizo? Muchas de esas personas fueron violados, abandonados por sus padres, fueron rechazados, se llenaron de odio y por eso viven como viven y hacen lo que hacen. No los vamos a mandar al infierno. Tenemos que orar por ellos, ¿verdad?
Dice que se arrodilló delante del Señor. Versículo 7. Y clamando a gran voz. Wow. ¿Cuántos clamaron a gran voz esta mañana delante de Dios? Si tu vecino no levantó la mano, dile, estás peor que el gadareno, dile. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Sabes qué? Otra cosa que hizo, mira, aquí lo dice. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No lo ofendió, no le dijo majaderías, lo escupió. ¿Sabes que esta revelación es equivalente a la que tuvo Pedro cuando Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre se le abrió el cielo. Se le abrió el cielo. Y clamó a aquel que lo podía rescatar. Sabes, tú y yo somos representantes del Señor aquí en la tierra. Donde tú vas, va la presencia de Dios. Donde tú vas, va la voz de Dios, porque tu boca es la voz de Dios. Donde tú vas, van las manos de Dios. Donde tú vas, van los pies de Dios. Donde tú vas, va el Espíritu de Dios. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí como que de repente hablaba el escogido y de repente hablaba el espíritu demoníaco. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamó porque somos muchos. Ahora vea esto, amado, por favor. Vea quién es el que tiene la autoridad en la tierra. Dice el versículo 10, ¿y le qué? ¿Cuántos le han rogado últimamente a Dios por algo? Por sanidad, por libertad. Le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y otra vez, por segunda vez, dice, le rogaron. A mí me sorprende ver cómo el diablo se le cuadra a Dios. Cómo estos espíritus se someten a la autoridad del Señor. Le rogaron todos los demonios. Fíjese, dice Filipenses que va a llegar un día, ¿verdad?, en el que Filipenses 2:10 y 11, Filipenses 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Todos se van a doblegar un día delante de Dios. Los demonios, los reyes, los gobernantes, los desobedientes, dice, se van a humillar delante de Dios. Versículo 11. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 13. Volvamos a Marcos 5:13, por favor. Ve a nuestro rey, él es el que tiene la autoridad. ¿Qué dice? Y luego Jesús, ¿qué? Les dio permiso. ¿Quién tiene la autoridad sobre todas las cosas que están pasando? Jesús. Él es el que tiene la autoridad. Dice la palabra. Y luego les dio autoridad, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, fueron de chismosos a la ciudad, yo lo digo, y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Vea este cuadro, qué cosa tan preciosa. Y al ver
y ven al que había sido atormentado del demonio, ¿cómo lo encuentran? Y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Un hombre que no podía estar quieto, ahora estaba sentado a los pies de Jesús, estaba recibiendo la palabra, vestido y en su juicio cabal. Ahora podía pensar claramente. Y dice que les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vemos cómo la gente, ¿verdad?, rechaza a Dios. Y dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fue lo que me pasó a mí también. Yo también estaba medio endemoniado, ¿verdad? Yo pensaba que podía servir a Dios donde yo quisiera, ¿verdad? Este hombre apenitas estaba recién transformado por Dios y él dijo, bueno, ya donde sea está bien. Y va con Jesús y le dijo, bueno, pues me voy contigo, ¿verdad? A él se le hizo fácil. Pero sabes una cosa, cuando nosotros somos rescatados, venimos a someternos a la autoridad de Dios. Para eso es la autoridad. Para restaurar la vida de las personas y para que las personas tomen el rumbo correcto en su vida, en su familia, en su casa. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Una orden de Jesús. Hay cosas que tú y yo tenemos que preguntarle a Dios y Él nos va a contestar. Y hay veces que nos va a impedir algunas cosas. Si te han salido mal decisiones que has tomado, no has logrado lo que tú pensabas, ve la mano de Dios ahí. Ve el cuidado de Dios. Dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Fíjate, cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, Dios nos va a mandar al lugar correcto, a hacer la voluntad perfecta del Padre Celestial. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Cuántos han sido objetos de la misericordia de Dios? Entonces ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ora por tu casa. Dios quiere que nuestro Jerusalén sea alcanzado, ¿verdad? Versículo 20, esto me encanta, dice, y se fue, obedeció y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas que había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amado, un día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios de la obra que hicimos en la tierra, del uso de nuestros dones y talentos. Y una de las cosas que Dios nos va a preguntar a todos los que somos hijos de Él, ¿hiciste lo que te mandé? ¿Fuiste a donde yo te dije que fueras? ¿Qué hiciste con la encomienda que te di? Hay veces pensamos, ¿verdad? Nos comparamos y podemos decir, bueno, hay una iglesia en Houston que yo no sabía, tiene más o menos una membresía como de 40,000 miembros, o no miembros, sino asistentes, pues 40,000 personas. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cuántos tiene Islahuacán? Como 12,000, más o menos, como 3 veces Islahuacán, completito. No vamos a ser medidos en base a los resultados, a los números. Vamos a ser medidos en base a la obediencia. ¿Qué le vamos a responder a Dios? Señor, ¿le vamos a dar excusas o le vamos a decir, Señor, pues me encomendaste 5 y aquí están otros 5, ¿verdad? Le vamos a dar buenas cuentas a Dios.
Te serví con amor, Señor, te serví con integridad, te serví con obediencia. Imagínese a este hombre, me lo quiero imaginar. Este hombre dice que se fue por Decápolis y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Imagínense 10 ciudades chiquitas, ¿verdad? ¿Cuánta gente fue bendecida por la vida de este hombre? Qué testimonio, ¿no? Qué chido haberlo invitado. Pásale, brother, ex endemoniado, pásale, platícanos tu testimonio, ¿no? Imagínense un hombre así, un testimonio así. Qué poderoso, ¿no? Del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y esto nos habla que el poder de Dios no tiene límites. Podemos ir con el evangelio a cualquier persona, literalmente, y Dios lo va a rescatar. ¿Sí lo creen o no? Dice el Salmo 42:7, dice: un abismo llama a otro abismo. ¿Qué significa eso? Que una persona que se mete con Dios, imagínate un tipo así, un hombre así, ex endemoniado, que estuvo en lo profundo, ¿a qué gente no podía rescatar? Gente superficial gana gente superficial, pero gente profunda con Dios. ¿Sabe? Este hombre no podía jugar con el pecado, como tú y yo tampoco podemos jugar con el pecado. Este hombre no podía coquetear con nada, absolutamente nada de la oscuridad. Tenía que vivir una vida muy recta, porque había tocado el fondo del fondo del fondo del fondo, ¿verdad? Nosotros igual. ¿Sabes? No sé si quedó contestada la pregunta de esta mañana. ¿Para qué Dios nos dio autoridad? Para hacer su voluntad y para ir a rescatar a aquellos que están perdidos. Aquellos gadarenos, a lo mejor no son gadarenos, a lo mejor son aguileños, ¿verdad? O ixtlahuaqueños, o chiapaleños, o no sé. Pero ¿quiénes son los que van a ir por ello? Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cuál es la iglesia que va a ir? ¿Quiénes esta mañana se paran y le dicen al Señor nuevamente: aquí son soldados, Señor, yo voy a ir por él? ¿Sabes? Si el Señor te llamó, el Señor te va a respaldar. Si el Señor te dijo ve, Él va a ir contigo. ¿Y quién le va a hacer frente a un hombre o a una mujer que lleva la autoridad y la cobertura de Dios para hacer su voluntad? Dale gracias a Dios por la comisión a la que nos ha llamado, por el privilegio que tenemos de servir a un Dios impresionante, un Dios que es capaz de transformar a una persona que vive una vida destrozada, destruida, a ser un hombre o una mujer que brille con la luz de Cristo. Y para muestra eres tú mismo, amado. Para muestra eres tú mismo, amada. Esta mañana quiero que le demos gloria al Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos rescatado, por habernos perdonado toda nuestra miseria. Gracias, Señor, por habernos alistado a tu ejército, porque tú nos pusiste la muestra, Dios, de lo cual para eso nos diste autoridad. Yo te pido por cada mujer, por cada hombre tuyo en esta mañana, en este lugar, que arda el fuego en nuestro corazón. En esta mañana, Señor, asumimos el compromiso de usar esa autoridad que nos has dado, que nos has delegado, para ir a rescatar a todos aquellos que están perdidos en la oscuridad, para hacer luz en medio de una generación maligna en la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque somos una iglesia que ama al perdido. Somos una iglesia que se interesa por los demás.
Somos una iglesia amorosa porque hemos recibido tu amor. Y en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, salude al que está a su lado. Dios le bendiga y le guarde.